Joder, otro Hoy os traemos la miércoles adaptación de la historia no original de un entiendo creepypasta que miércoles. nos lleváis pidiendo por redes sociales Escuchen. desde hace mucho. El titiritero o The Puppeteer. Este canal se llama Hacía tiempo que tenía aquella Tic-Tacker. muñeca. Casi no recuerdo cuándo me la regalaron. Era de porcelana, con largos rizos rubios, brillantes ojos negros y un vestidito rojo. Estaba siempre sobre mi escritorio frente a la cama, sonriente y dispuesta a hablar conmigo o simplemente verme dormir. Nunca olvidaré su imagen, sobre todo porque fue una de las últimas cosas que vi antes de morir. Mis compañeros de residencia eran buenas personas, pero no muy habladores. Me hubiese gustado tener más amigos en la universidad, pero nadie quería acercarse a mí. Solo me dirigían la palabra si necesitaban algo. Por suerte, estudiar y hacer las tareas ocupaba casi todo mi tiempo, así no tenía que pensar en lo sola que estaba. Además, mis padres me matarían si se enterasen de que estaba desperdiciando mi matrícula. Por muy mal que lo estuviese pasando, tenía que quedarme y esforzarme por sacar el curso adelante. Con el tiempo empecé a aislarme cada vez más y apareció la paranoia. Traté de buscar ayuda, pero nadie tenía tiempo para escuchar a una estudiante agobiada por los exámenes. Pasaba horas sola, encerrada en mi habitación, sin salir apenas, y hasta tuve que borrarme de las clases. Aún así, nadie se preocupó. Durante semanas, mi habitación se volvió mi jaula. Prácticamente no comía, y si alguien llamaba a mi puerta, le gritaba para que se marchase. Tampoco insistía en una segunda vez. Así pasamos semanas enteras, yo y mi muñeca, hasta que llegó aquella noche. Después de varios días sin salir de la habitación, el ambiente se había enrarecido demasiado, pero la ventana estaba rota y no podía abrirla. Así que por fin me decidí a salir. Había perdido la noción del tiempo, pero no había nadie en los pasillos de la residencia y afuera estaba oscuro, así que debía ser de madrugada. Tampoco me importaba. Salí a dar una vuelta, me sentía bien en el silencio de la noche, sin nadie alrededor que me molestase. Cuando por fin decidí volver a mi habitación, en la penumbra de las escaleras me encontré con alguien de pie allí parado. Aquello me molestó. No tenía ganas de dar explicaciones a nadie, así que pasé de largo. La figura ni se inmutó y empecé a asustarme. Será algún estudiante tratando de asustar a los novatos, pensé. Pero entonces escuché aquel sonido antinatural, como un zumbido hipnotizante y enervante a la vez. Me quedé paralizada, incapaz de mover un músculo aunque quisiese. Mi visión empezó a aclararse en la oscuridad y pude ver su aspecto. Iba vestido de negro de arriba abajo, con chaqueta y gorro. Su pelo estaba muy desaliñado, como si llevase tiempo sin lavarlo. Cuando habló, su voz sonaba con un ruido estático, como una radio rota. Solo pronunció una frase. Estás sola aquí, ¿verdad? Fue suficiente para helarme la sangre. Sentía como si ya me conociese, como si me hubiese estado observando todo ese tiempo. Al volverse hacia mí pude ver su escalofriante rostro. No tenía cicatrices ni deformaciones, pero en sus ojos y en su boca había un brillo extraño, un resplandor color naranja dorado. Sentí como si esa luz penetrara en mi ser. Fue entonces cuando pude reaccionar y salí corriendo hacia mi habitación. Entré a toda prisa y sin darme cuenta tropecé con el escritorio y tiré mi muñeca de porcelana. Cayó al suelo y su precioso rostro impactó rompiéndose en 1000 pequeños pedazos. De pronto dejó de escucharse ningún ruido alrededor. Todo había quedado en completo silencio. Solo estábamos yo y mi adorada muñeca rota. Traté de gritar de desesperación, pero el sonido se ahogó en mi garganta. Me lancé al suelo y, presa de la enajenación, comencé a juntar obsesivamente todos los pedacitos de la muñeca. Cogí un bote de pegamento de un cajón y traté de recomponerla como pude, pero cada vez que intentaba unir varios pedazos, estos volvían a deshacerse en mis manos. Insistí una y otra vez. Ella era mi única amiga y se me estaba escapando entre los dedos. Acabé tan exhausta por la desesperación y el pánico que finalmente me acurruqué en la cama bajo las sábanas y me dejé llevar. No me paré a pensar que él iba a volver. Esta vez yo estaba semi-inconsciente y sentía como si todo fuese una pesadilla, aunque aún mantenía el control sobre mi cuerpo. Se acercó a mi cama y me agarró de las manos, apretando. Yo me sentía flotar en el aire. Unos largos hilos dorados salieron de sus dedos y se clavaron en mis muñecas, atravesando la piel hasta llegar a mis músculos, a los cuales se aferraron. Sentía que tomaba posesión de mi cuerpo, como si yo fuese un títere sin vida. Lo cierto es que yo le dejaba hacer, y tampoco tenía dolor, al contrario, sentía alivio,
como si me liberase de la pesada carga que había sido mi existencia. Era una sensación maravillosa. Ya nada importaba. De repente, él tiró de mis músculos y nervios y todo mi cuerpo se agitó reaccionando en movimientos sincronizados. Él sabía cómo moverme. Entonces comenzó a tararear una canción triste que hablaba sobre él mismo. Se presentaba como el titiritero, una persona solitaria a quien solo hacían compañía sus marionetas, sus únicos amigos. Yo sentía que ahora era mi amigo también y que estaba allí para liberarme de mi sufrimiento. Le di las gracias con una sonrisa. Comenzó a aplastar los huesos de mi cuerpo, a quebrar mis extremidades para hacerme más manejable. Podía sentir cómo retorcía mis costillas y deshacía mi cadera hasta convertirme en lo que él quería. Mis músculos desgarrados habían sido sustituidos por cuerdas doradas y mis extremidades se agitaban en una danza macabra. Lo último que sentí fue su cálida mano alrededor de mi cuello, tirando lentamente pero con firmeza, y de repente, un chasquido seco. A la mañana siguiente encontraron mi cuerpo sin vida ahorcado del techo de la habitación. A mi alrededor no había ningún desorden ni nada extraño. Simplemente una muñeca de porcelana caída en el suelo, con el rostro hecho añicos entre sus largos rizos rubios. No olvides suscribirte y darle al like si te ha gustado. Y también puedes seguirnos en nuestras redes sociales, Facebook, Twitter e Instagram. Hasta el próximo vídeo. ¿Qué pasa si los humanos desaparecen? Vemos este. Green light go, that's all I know. No. Move all day and I Vemos never este get y tired. lo Move all day and I jugamos. never give up. Y luego se All day termina. and I never get tired. El tema de la extinción de la humanidad es de lo más común en la ciencia ficción. En cientos de libros, series y películas se ha explotado la idea de la desaparición de los seres humanos. Catástrofes naturales, contaminación extrema o virus letales podrían ser algunas de las causas. Pero en este vídeo no hablaremos de las posibles razones. Nos vamos a centrar en las consecuencias. ¿Alguna vez has pensado qué pasaría en la Tierra si un día la humanidad se volatilizase sin dejar rastro? Los primeros momentos serían una locura. Durante las primeras horas, las luces empezarían a apagarse. La mayoría de las centrales eléctricas tienen sistemas de seguridad que cortan su funcionamiento si detectan que no existe mantenimiento. Las centrales térmicas serían las primeras en pararse. Los parques eólicos dejarían de generar electricidad cuando se acabase el lubricante de los molinos, y las placas solares se detendrían cuando los paneles se llenasen de polvo. En las hidroeléctricas, las ramas y desperdicios de las presas podrían obstaculizar la salida de agua y la producción eléctrica. Las centrales nucleares entrarían en modo seguro durante un tiempo, pero empezarían a fallar los circuitos de agua que refrigeran el reactor. Y sin agua, este se fundiría liberando el contenido radiactivo a la atmósfera. Comenzarían las explosiones en centrales de todo el mundo, pero la Tierra se recuperaría de la radiactividad con el tiempo. A los pocos días, los metros y parkings bajo tierra quedarían inundados debido a la interrupción de los sistemas de bombeo de agua. Muchas calles se convertirían en ríos. Nuestras mascotas y millones de animales de granja empezarían a morirse de sed y de hambre. Los que consiguiesen escapar empezarían una nueva vida salvaje. A los 3 meses, la polución atmosférica se iría reduciendo. Después de unos años, los satélites artificiales comenzarían a precipitarse sobre la Tierra. Tras 10 años, por falta de calor, reventarían las tuberías de las ciudades de las regiones más frías. Los escapes de gas provocarían incendios, y un simple rayo podría comenzar un fuego que, sin bomberos para apagarlo, sería devastador. Y aunque 25 años después de la desaparición de los humanos muchas ciudades todavía se mantendrían en pie, estas seguirían cubiertas de vegetación que nacería entre las grietas del pavimento. Unos 100 años más tarde, las especies en peligro de extinción mejorarían su población. Avanzados 300 años, las construcciones metálicas, los puentes y los rascacielos acabarían derrumbándose por la corrosión. Caerían también los diques, inundando muchos de los terrenos que le habíamos ganado a la naturaleza. El mar, nuestro vertedero universal, tardaría unos 1000 años en absorber el 80% de todo el exceso que hemos echado durante nuestra existencia como especie. 10 milenios después, la única prueba de nuestra existencia serían las construcciones de piedra, como las pirámides de Egipto, la Gran Muralla China o el Monte Rushmore. Los muros de las grandes metrópolis caerían ante el avance de los glaciares.
35.000 años después, los residuos de plomo aún permanecerían sobre la Tierra, pero ya casi absorbidos por la naturaleza. Transcurridos 100.000 años, los niveles de dióxido de carbono en la atmósfera regresarían a los valores existentes antes de la época industrial, y tras 250.000 años, los niveles de radiación de plutonio serán finalmente absorbidos por el suelo y ya no representarán una amenaza. 50 millones de años más tarde solo quedará nuestra basura. El plástico y el PVC son los materiales hechos por nosotros que aguantarían prácticamente intactos hasta que apareciesen microbios capaces de digerirlos. Puede que 3.000 millones de años después, el planeta estaría ya liberado de nuestro legado de basura, e incluso la vida podría persistir sobre la Tierra, pero de formas difíciles de imaginar. Lo que está claro es que si desapareciésemos, la Tierra sobreviviría, volviendo a un estado anterior a nuestra existencia y borrando todo nuestro rastro. Shuki-onna. Shuki-onna. Es el folio para